Que en este nuevo día el amor de nuestro Dios, su infinita bondad y misericordia nos acompañen y que sea una nueva oportunidad para compartir su palabra, para disfrutar de mensaje celestial. Y volviendo una vez más al santuario para analizar enseñanzas que sean de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual, hemos visto que el deseo de Dios al tener un santuario es poder tener un encuentro con sus hijos, como lo fue en el santuario terrenal. De igual manera, cada día nos acercamos por medio de la fe al santuario celestial. También reflexionamos en la importancia que tenía en el santuario terrenal las ofrendas, y entre ellas aquellos corderos que representaban al Mesías, a Cristo Jesús. Cada día un cordero por la mañana y un cordero por la tarde eran ofrecidos continuamente allí en el altar del holocausto, como asimismo también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que ofreció su preciosa sangre para nuestro rescate, está en el santuario celestial, tal como lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el Cordero inmolado, sacrificado que está en medio del trono, por el cual los redimidos han vencido a Satanás por la sangre de ese Cordero. Y hoy queremos ver otro aspecto importante que tenía el santuario terrenal. Aparte de las ofrendas que eran presentadas allí, había quienes oficiaban en aquel lugar. Ellos eran los sacerdotes, como asimismo también había un sumo sacerdote. Y cuando se inauguró el primer tabernáculo en el desierto, el primer santuario, Dios había estipulado que el sacerdocio sería de la tribu de Leví, específicamente de la familia de Aarón. Aarón llegó a ser el primer sumo sacerdote, sus hijos sacerdotes ministros de aquel tabernáculo. En el libro de Éxodo capítulo 28, verso 1, Moisés recibe de parte de Dios la siguiente instrucción: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Los sacerdotes en el santuario oficiaban los diferentes ritos. Ellos eran los que llevaban adelante las ceremonias en las diferentes festividades de Israel, como asimismo también diariamente estaban ministrando en el lugar santo y una vez al año el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Los sacerdotes también eran intercesores entre Dios y los hombres. Era por medio de los sacerdotes que los adoradores podían acercarse a la presencia de Dios, a tener un encuentro con Dios en el santuario. Ellos fueron consagrados al servicio de Dios, como dice en este libro de Éxodo capítulo 30, verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ellos como ministros de Dios debían reflejar los principios de Dios en su vida, los principios de justicia y de santidad. Debían reflejar el carácter del Dios del cielo. Debían ser maestros para enseñar a través de su ministerio el plan de salvación de Dios. En el Salmo 132, versículo 9, el salmista declara: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Pero lamentablemente no siempre los sacerdotes representaban bien al Dios del cielo. Podemos pensar en aquella historia que cuenta Jesús del buen samaritano, cuando un sacerdote se acercó y vio a alguien que estaba herido junto al camino, pero viéndole pasó de largo. No tuvo compasión, no tuvo amor por aquel que estaba en necesidad. También estaban aquellos sacerdotes que juzgaron injustamente a Jesús, que lo llevaron a la crucifixión, que se burlaron al pie de la cruz. También en ocasiones fueron sacerdotes los que permitieron la persecución de los apóstoles y el castigo hacia ellos. Fue también un sumo sacerdote el que le dio permiso a Saulo de Tarso para perseguir los cristianos en Damasco. Pero cuando Jesús levantó su iglesia,
Su deseo y propósito es que cada uno de sus seguidores, cada uno de sus discípulos, pudieran llegar a ser sus sacerdotes aquí en esta tierra, aunque muchos con diferentes ministerios, con diferentes funciones, pero en definitiva, todos sacerdotes de Cristo Jesús, tal como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2. En el verso 5 menciona lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y más aún lo reitera en el verso 9 diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un sacerdocio santo que refleje la justicia, la santidad, la compasión, la bondad de Dios, que refleje el carácter de su Creador, para que otros, al ver el testimonio de ellos, puedan ir a un encuentro con el Dios del cielo. Que tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga, pueda estar consagrada al Señor, con el propósito que Él desea para ti, que puedas reflejar su carácter, que puedas ministrar a otros con tus dones y que de esa manera puedas exaltar con tu vida a Cristo Jesús.